Hola, qué gusto saludarlos. Muy buen inicio de semana. Espero que hayan tenido un fructífero pasado fin de semana, sobre todo en la unión familiar, gozando a los hijos, a la relación con los padres y con el resto de la familia. Que estén ustedes muy bien. Un abrazo cordial para todos ustedes. Y saludo a mi compañero Angelito Girón. ¿Cómo estás, Angelito? Buenas noches al frente de los controles. Pues, Angelito, tú que eres futbolero, hoy se hizo una sorpresa muy interesante en el fútbol, porque en el fútbol de las eliminatorias mundialistas, porque El Salvador eliminó a Estados Unidos en el último minuto. Y como decía nuestro entrañable amigo don Fernando Marcos, el último minuto también tiene 60 segundos. Sí, imagínate, yo creo que una bofetada, ¿no?, para la selección norteamericana, porque siempre es de todo sabido que existe esa rivalidad en este país de parte de los centroamericanos y increíble el marcador, ¿no? 3-3 me platicabas. Sí, fíjate que iba ganando El Salvador 2-1. Después El Salvador se olvidó de que la mejor defensa es el ataque. Se Claro. puso a la defensiva y ¡paz!, que les meten 2 goles. Y ya yo venía manejando en el freeway cuando me mandaron un mensaje de texto diciéndome de que había empatado El Salvador, cosa que me da mucho gusto. Y bueno, pues hay que aprovechar para mandarle una felicitación al pueblo migrante salvadoreño aquí en Estados Unidos. Oye, Porque ¿y qué me dices de México? de México, El pues paso que lleva México. México goleó ayer a Honduras y se vio bastante bien, ¿eh? No, y el viernes a Trinidad y Tobago. Bueno, 7-1. pero a Trinidad y Tobago yo creo que hasta tú y yo les ganamos. No seas así, Sí, Francisco nos ponemos, Lupita Girón, Lupita Siqueiros, mira, ponemos a Lupita de portero y les ganamos. Y les Claro, ganamos. claro, oye, Oye, pues sí, no son muy Oye, malditos. Oye. déjame aprovechar tu tiempo y abusando de la confianza para invitar a la gente. Mañana tenemos el partido de México-Panamá aquí en W Radio. Bueno, ya también que estás en el nivel de los anuncios, hacerle saber a nuestra gente que nuestro programa, debido precisamente a la transmisión de este partido de Panamá. Panamá, vamos a transmitirlo de 6 a 7. Así es de que nuestra gente mañana es de 6 a 7. Y bueno, te decía yo de que vale la pena un reconocimiento Claro. para nuestros hermanos salvadoreños. Y hablando de hermanos salvadoreños, pues aquí tenemos una salvadoreña, de estas chicas que vienen a defender la educación de adultos los martes, que está dedicado a la educación, y ahora también extendimos ya el programa los viernes a la educación. Adriana García. Adrianita, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. ¿Y tú cómo estás? Buenas Bien, noches. contento por el triunfo del Salvador, porque Adrianita es salvadoreña y ella es estudiante de educación de adultos, estudia inglés, y ella le interesa mucho iniciarse en el quehacer periodístico radiofónico. Pues aquí estás. Esta es tu segunda presentación aquí en esta mesa de trabajo, ¿no? Sí, así es, Paco. ¿Y ahora qué tienes? A ver, platícanos, ¿qué información nos vas a compartir? Sí, tenemos 2 notas. La primera es de James Aldrete, asesor de la campaña del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Señaló que la integración de los latinos en su equipo ha sido crucial para atraer a la comunidad hispana. El voto latino se espera crecerá de los 9.700.000 que votaron en el 2008 a 12 millones de votantes, es decir, un poco más de 10% de los sufragios totales. De acuerdo con una encuesta de Fox News, el más fuerte aspirante presidencial republicano, Mitt Romney, cuenta únicamente con 14% de los votos latinos, mientras que Obama tiene 70%. Muy bien, muy bien. También tengo que el gobernador Edmund G. Brown Jr. tomó juramento a Juan Felipe Herrera como poeta laureado de California en una ceremonia efectuada en este día en el Capitolio Estatal. Herrera, de 63 años, ha sido un autor de 28 libros y es el ganador de numerosos premios nacionales e internacionales. Actualmente es dirigente del Centro Thomas Rivera y del Departamento de Escritura Creativa de la Universidad de California en Riverside. Es el primer latino en ser nombrado poeta laureado de California. ¿Te imaginas? Pues qué gusto y qué honor, ¿sí? Así Que es. llegar a ese tipo de reconocimientos. Muy bien por el señor Herrera. Entonces, bueno, mira, quiero hacerles saber que... Oh, pero tenías tú por ahí algo que hacer, una Sí, tenemos una pequeña nota, una oportunidad de trabajo, fíjate, para cocinera. Interesados, llamar al 323-915-9698.
Pero no sabes qué tipo de cocina, salvadoreña, mexicana, catracha, alemana. Bueno, pues los No sé, interesados. fíjate. Interesados, llamar solamente, por favor, al 323-915-9698. Así de que Gracias. si usted le gusta la cocina, tiene muy buen sazón, pues ahí puede usted llamar a este teléfono, el 323-915-9698. Oye, Angelito Girón, fíjate que hablé con nuestro compañero Javier Richard y él me está insistiendo de que pongamos el promocional del espacio de nosotros en Facebook. Te pido, por favor, porque si no me va a regañar Javier, el promocional. Y Javier Richard se encuentra en la Ciudad de México. A ver, viene de ahí. Nuestra gente. Los invitamos a participar con nosotros en las redes sociales. Síguenos en facebook.com/Nuestra Gente California. Facebook.com/Nuestra Gente California. Y en twitter.com/Nuestra Gente CA. Twitter.com/Nuestra Gente CA. Noticias, entrevistas, documentales, educación. Participa, comenta e infórmate. Nuestra Gente. Al servicio del pueblo latino de California. Continuamos. Bueno, quiero hacerles saber que hoy vamos a hablar sobre la visita del Papa Benedicto XVI a México y las reacciones que ha provocado. Y también vamos a dedicar el programa a recordar al aspirante presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Y lo vamos a recordar porque Luis Donaldo Colosio ha sido un mexicano ejemplar, ha sido un mexicano cuya visión y propuestas están más vigentes que nunca y se encuentran en el centro del debate político mexicano, ya que México está peor que cuando Colosio las formuló. Tan vigentes están que el espíritu e ideario de Colosio puede dar el triunfo al candidato presidencial que las recoja cabalmente. Y para ello vamos a comunicarnos con quien fue su secretario particular del licenciado Colosio, y también vamos a hablar con un primo de la esposa de Colosio, Diana Laura Rioja, el investigador, el catedrático Juan Ramón Jiménez, quien ha hecho una investigación muy importante y la verdad tiene conclusiones que son novedosas porque están involucrando en lo que él llama una conspiración a la participación de posibles incluso entidades de Estados Unidos que tuvieron que ver en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y bueno, pues Alfonso Durazo, el secretario particular de Luis Donaldo Colosio, tiene muchas cosas que hablar con nosotros esta noche. Y nuestro compañero analista en la Ciudad de México, Francisco Rodríguez, va a hacer la presentación de Durazo y va a hacer la introducción de este tema tan importante, porque Colosio, insisto, fue un mexicano ejemplar, un mexicano que quería cambiar a México y que es altamente probable que si él hubiera sido presidente en este momento, otro sería el destino de México. Y por lo pronto quiero hacerles saber que el Papa pues se fue de México con un mensaje al pueblo para que no se deje amedrentar por las fuerzas del mal y hacer buenos ciudadanos responsables y preocupados por los demás. El Papa Benedicto convocó, de acuerdo a los informes de la prensa mexicana, a 3.400.000 mexicanos en los sitios donde se presentó en Guanajuato. Ayer, frente a los 4 aspirantes presidenciales y cientos de miles de feligreses, el Santo Padre pidió el auxilio de la Virgen de Guadalupe para que México logre remontar su actual situación de violencia, corrupción y crisis de valores. La misa del Papa reunió a 650,000 personas y a la clase política en el Parque Bicentenario, según datos citados por el Vaticano y por el gobierno del estado de Guanajuato, pero no ha generado el entusiasmo de las visitas efectuadas por el Papa Juan Pablo II.
lo que pudo apreciarse en la expresión de las masas que fueron a estar con el Papa. El presidente Calderón comulgó y recibió la hostia del Papa Benedicto, y con esto se convirtió en el primer mandatario en hacerlo públicamente ante el Papa. Solo políticos panistas, incluida Josefina Vázquez Mota, participaron en este sacramento católico, lo que suscitó un comentario crítico de Enrique Peña Nieto, aspirante presidencial del PRI, quien tras reivindicarse como católico, dijo textualmente: en el caso personal y en una responsabilidad pública como a la que aspiro, como lo he hecho en el pasado, voy a profesar mi fe de manera íntima y privada, como lo he hecho en otras ocasiones. El Papa también dejó ir la oportunidad de abordar el tema de la pederastia de los curas, o sea, el abuso sexual de padres a niños, que en México se manifiesta con el emblemático caso del padre Maciel de los Legionarios de Cristo. Esto ha motivado críticas por parte de muchos analistas porque el Papa no enfrentó este problema que ha causado mucho quebranto en México. Incluso también aquí en Los Ángeles ha habido denuncias que le han costado a la arquidiócesis de Los Ángeles demandas millonarias. El Papa dijo que en Cuba debe responder. El viaje del Papa Benedicto a México y a Cuba respondería a una estrategia en el Vaticano para contrarrestar el laicismo, según consideró el diario español El País. En la estrategia diseñada por la diplomacia vaticana, el viaje papal a las Américas debería de servir para contrarrestar lo que percibe como una expansión del laicismo, según este rotativo español. Los candidatos presidenciales mexicanos, Enrique Peña Nieto del PRI y Andrés Manuel López Obrador de la coalición de izquierda, dice que si llegan a la presidencia de la República respetarán el Estado laico mexicano, o sea, un Estado con independencia de cualquier influencia religiosa, pero con respeto a todas las creencias. Hoy el Papa está en Cuba, donde abogó por una Cuba abierta y renovada. Esta es lo que tenemos, la información del Papa, que en este momento se encuentra en Cuba. Mi querido Angelito, ¿cómo andamos con las llamadas para nuestros invitados? Ok, muy bien. Bueno, por lo pronto quiero hacerles saber de que tenemos con nosotros unos fragmentos del histórico discurso de Luis Donaldo Colosio, pronunciado el 6 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, ante dirigentes, legisladores, gobernadores y bases del PRI. Un discurso memorable, un discurso crítico, y 17 días después de este discurso fue asesinado. Aquí tenemos a Luis Donaldo Colosio y a sus grandes dotes de orador. Bueno, pero antes permítanme que ya tenemos aquí en la línea a nuestro compañero de analista en México, Paco Rodríguez. Mi querido tocayo Paco Rodríguez, autor de la columna Índice Político. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, tocayo, con el gusto de saludarte a ti y por supuesto a nuestra gente. Pues estábamos ahorita hablando de la visita del Papa y sus reacciones. ¿Cuál es la lectura que tú le das a la visita del Papa? Fíjate que yo creo que resultó mejor de lo que habíamos pensado muchos, excepto en el asunto de las víctimas de la pederastia cometida por sacerdotes, señaladamente por el sacerdote Marcial Maciel. Creo que fue un éxito en cuanto al número de fieles que estuvieron con el señor Ratzinger, investido como Benedicto XVI, y solamente me llama mucho la atención que por prestarle atención al cantante no escuchemos bien a bien la letra de la música, porque en el fondo el señor Ratzinger, como Papa Benedicto XVI, vino a México a solidarizarse con las víctimas, con los pobres. Y fue muy sorprendente el discurso del señor Felipe Calderón al dar la bienvenida oficial al jefe del Estado Vaticano, porque por primera vez en lo que va de su malhadado sexenio, el señor Calderón reconoce que el pueblo de México está sufriendo.
Es la primera ocasión que lo hace. La duda que a mí me queda es si fue un acto de contrición frente a su líder espiritual, el líder de 400 millones de católicos en el mundo, o si fue un acto de sadomasoquismo en el cual el señor Calderón se regocija de lo que está haciendo sufrir al pueblo de México como lo hace cualquier sádico. Pues yo creo que en este caso no hay ninguna congruencia entre los golpes de pecho y la realidad de su gestión gubernamental. Exactamente, y no hay congruencia tampoco cuando en su discurso de bienvenida a Benedicto XVI, el señor Felipe Calderón subraya que el nuestro es un Estado laico, pero en la misa celebrada apenas ayer domingo en el Parque Bicentenario de Guanajuato, el señor Calderón se inclina ante otro jefe de Estado. Ahí ya el Estado laico se fue por la cañería. Y bueno, pues yo pienso que esto del Estado laico mexicano es producto de luchas, es producto de una experiencia muy dolorosa después de la misma conquista, y que don Benito Juárez, el máximo presidente, el mejor presidente mexicano de toda la historia, él crea las leyes de reforma precisamente para separar lo que es la Iglesia y el Estado. Y entonces esos principios tan importantes que han llevado a México por una buena conducción, ahora los están tratando, los están violando. Y entonces, la pregunta que te hago es ¿hasta dónde podría llegarse en esta violación de esta disposición histórica mexicana de separación de Iglesia y Estado? Fíjate que el señor Ratzinger vino a México a presionar las reformas del artículo 24 constitucional, reformas que se están discutiendo ahora mismo en el Congreso, que ya fue aprobada en una de las cámaras y que espera su ratificación por parte de la otra, o su ratificación, quizá tal vez su rectificación, porque estas reformas al artículo 24 constitucional permitirían que los diferentes credos religiosos en nuestro país pudiesen no solamente llevar a cabo actos religiosos a plena luz del día, en las calles, en las plazas públicas, en los medios de comunicación, sino que irían más allá, irían a la búsqueda de la educación religiosa en las escuelas públicas. Y esto sí definitivamente choca con el Estado laico que permite, que da el derecho a cualquier ciudadano de profesar la religión en la que más crea. Y aquí se estaría obligando a los educandos a tomar un solo credo por el simple hecho de estar inscrito en una escuela. Claro, y el Estado laico, bueno, pues es precisamente la independencia del Estado con cualquier influencia religiosa y con respeto, por supuesto, a cualquier tipo de creencias. Oye, tocayo Paco Rodríguez, fíjate que ya tenemos en la línea a Alfonso Durazo, quien fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio. Te pido por favor que hagas la presentación de Durazo, si eres tan amable. Sí, como no, mira, el ingeniero Alfonso Durazo es sonorense, él inició su carrera política en Sonora y la mayor parte del tiempo de su arranque como político la hizo al lado de ese gran hombre y mejor amigo que fue Luis Donaldo Colosio. El ingeniero Durazo no solamente fue su secretario particular, sino yo estoy convencido fue el hombre de las absolutas confianzas de quien fue secretario de Desarrollo Social y candidato frustrado a la presidencia de la República por su asesinato aquel lamentable 23 de marzo, hace ya 18 años. El ingeniero Durazo luego fue fue director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, ha sido secretario particular de la Presidencia de la República, que no de Vicente Fox, todo el mundo se confunde al pensar que el cargo es de secretario particular del personaje, y el cargo va mucho más allá, el cargo es secretario particular de la Presidencia de la República, esto es de la institución. Y luego de haber presentado su renuncia en un texto memorable a ese cargo de secretario particular de la Presidencia de la República, Alfonso Durazo, desde prácticamente entonces, es uno de los hombres más cercanos y también de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador, quien nuevamente contiende por la presidencia de la República. Me da mucho gusto saludar al ingeniero Durazo. Ingeniero, muy buenas noches.
Gracias, Paco, muy amable. Gracias por la oportunidad de estar contigo y con Francisco Mendoza. Pues a tus órdenes. Pues muchas gracias, ingeniero. Pues miren, yo antes de continuar con esta plática, los invito a escuchar algunos fragmentos de aquel histórico, de aquel memorable discurso de Luis Donaldo Colosio el 6 de marzo de 1994. Proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder. Concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos. Reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. Es la hora de convertir la estabilidad económica en mejores ingresos para el obrero, en mejores ingresos para el campesino, para el ganadero o para el comerciante, para el empleado o para el oficinista, para el artesano o el profesionista, para el intelectual y para las maestras y los maestros de México. Es la hora del gran combate a la desigualdad. Es la hora de la superación de la pobreza extrema. Es la hora de la garantía para todos de educación, de salud, de vivienda digna. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Ingeniero Alfonso Durazo y Paco Rodríguez, han transcurrido ya 18 años de aquel histórico discurso y lo sigo escuchando y me sigue emocionando muchísimo. Yo creo que esta visión y propuestas de Colosio están más vigentes que nunca y se encuentran en el centro del debate político mexicano, ya que México está peor que cuando Colosio las formuló, y tan vigentes están en el espíritu y el ideario de Colosio pueden dar el triunfo
ya, Paco. Aquí estoy. Sí, yo creo que Sí. se nos cortó ¿con quién se nos cortó de los dos? Se interrumpió brevemente. Yo estoy escuchando perfectamente. Sí, yo decía que estas tesis están tan vigentes que se encuentran en el espíritu y diario que pueden dar el triunfo al candidato presidencial que la recoja cabalmente en este momento en México. Su llamada será desconectada. Bueno, tocayo. Sí, creo que aquí perdimos fue al ingeniero Durazo. Sí. A ver, sí, contéstame esta pregunta. Tocayo. A mí se me hace que se nos pasó la hora, tocayo. Yo escuchaba y he escuchado este discurso de Luis Donaldo Colosio desde hace muchos años, muchísimas ocasiones. Y creo que la hora a la que se refería Luis Donaldo Colosio se nos fue entre las manos. Hoy las medidas que el entonces candidato priista proponía para nuestro país deben ser extremas, ya no nada más las que él proponía. México, lo sabemos todos, está atravesando la peor de sus crisis sociales, económicas y políticas. En aquella época, cuando el candidato Colosio hacía este discurso el 6 de marzo de 1994, la situación del país era difícil, pero estábamos todavía saliendo de una administración, la de Carlos Salinas, que había traído ilusoriamente, había traído la ilusión de progreso y de desarrollo. Y la situación no era tan desesperanzadora como lo es ahora. Inmediatamente después, un año apenas después de aquel discurso, México estaba incrementando el IVA del 10 al 15%. En México se estaban dando los tan temidos foreclosures que ustedes están viviendo allá en los Estados Unidos. La mitad de la población, o más de la mitad de la población, había perdido el 75, si no es que hasta el 100% de su patrimonio al venirse la crisis de pagos bancarios. Y todo eso transformó al país, no solamente en lo económico, también en lo social y sobre todo en lo político, porque fue lo que dio pie a que se abriera la puerta a un partido distinto al PRI. Fue merced a esa crisis del inicio del régimen de Ernesto Zedillo que al finales de su administración la población decide ir hacia la transición democrática y elegir a un candidato de otro partido. Decía Colosio, pues, en aquella época, es la hora. Yo creo que a México se le pasó la hora y que hoy requerimos de medidas aún más extremas que las que en aquel momento proponía el inolvidable sonorense. Oye, tocayo, ya tenemos en la línea al ingeniero Durazo. El doctor Durazo. Doctor, pues disculpa los inconvenientes, pero sí. Estamos hablando, dice Paco Rodríguez, que de acuerdo al discurso de Colosio, él decía que era la hora de los cambios en México, y Paco dice que esa hora ya se pasó. ¿Cuál es tu opinión, tu tesis? Bueno, mira, yo creo que hay dos corrientes actualmente en el país, la de los optimistas que creen que estamos a un paso del precipicio y la de los pesimistas, o no pesimistas, racionales, los más fríos analistas de la situación nacional que creen que ya dimos el paso y que el país gira efectivamente en el vacío. Yo personalmente me alineo con la tesis de los optimistas, que la situación bueno, sí, ¿me escuchas, Francisco? Creo que la situación del país es sumamente grave, que no recuerdo en la historia civil de nuestro país a un presidente rodeado de tantas calamidades como a Felipe Calderón. Sin embargo, creo, a diferencia de Paco Rodríguez, que no es demasiado tarde. Creo que tenemos la última oportunidad de reconducir al país por un proceso de cambio y a través de las vías institucionales, siempre y cuando
aprovechemos este proceso electoral y no lo marquemos con el fraude que ha caracterizado anteriores contiendas presidenciales, particularmente la del 2006. Yo también estoy de acuerdo, doctor Durazo. Ya recordé que Alfonso Durazo hizo un doctorado en Derecho y que desde hace poco tiene ese grado académico, doctor. Yo también concuerdo, yo también soy de los optimistas y creo que México aún tiene la oportunidad de reenderezar el rumbo por el que fallidamente lo han llevado las dos últimas administraciones, las del Partido Acción Nacional. A lo que yo me refería hace un momento es que en aquel discurso del 6 de marzo de 1994, el señor Luis Donaldo Colosio hablaba de que esa era la hora de hacer las transformaciones. Yo creo que esa hora se nos pasó y que hoy debemos hacer todavía un esfuerzo adicional para enderezar el rumbo. Yo lo comentaba también hace un momento con nuestra gente y con mi tocayo Paco Mendoza. En aquella época el país efectivamente estaba saliendo de la gran ilusión del desarrollismo de la administración del señor Salinas. Hoy ni siquiera hay esa ilusión. Hoy hay una desesperanza generalizada producto de una crisis que no nada más es política, de una profunda crisis social que se manifiesta en la polarización de la sociedad y de una abominable crisis económica en la que todos los mexicanos hemos perdido, yo calculo que mucho más del 50% del patrimonio que teníamos en el 2004 y que difícilmente estamos recuperando. Estoy completamente de acuerdo, Paco. Creo que los tiempos se han retrasado riesgosamente y sobre todo sin justificación. Creo, como tú, que hemos perdido la esperanza, aquella esperanza que despertó Luis Donaldo Colosio en la campaña de 1994. No tenemos ahora la esperanza que despertó Cárdenas en el 88, tampoco la esperanza que despertó Vicente Fox en la campaña del 2000 y el 2006 Andrés Manuel López Obrador, pero con un agravante, que es precisamente que la esperanza que despertó Vicente Fox el año 2000 terminó traicionada por el abandono, una vez en el poder, de todas aquellas propuestas que habían inspirado el anhelo, la emoción, el compromiso y la esperanza de millones de mexicanos. Coincido plenamente en que el ánimo social del país, de los mexicanos, está exhausto, que sentimos con demasiada frecuencia y a veces con razón que el país se nos va de las manos. Pero insisto, yo creo que no es demasiado tarde, que es tarde, pero que tenemos todavía una oportunidad de impulsar los cambios por vías institucionales. Y si no lo hacemos por vías institucionales, dado que la grave situación del país no da para más, los va a impulsar la calle. Y en ese momento habremos perdido el control de, como ha sucedido en los países árabes. Aparentemente en la superficie todo está aparentemente normal, pero es evidente para quienes estamos en contacto con diferentes sectores sociales que abajo de la superficie el pueblo hierve. La situación está hirviendo y va a buscar válvulas de escape. Yo no pierdo la esperanza de que en este proceso electoral que esté caracterizado por la equidad, por la transparencia, por la no intervención presidencial, cosa que ya parece difícil, de tal manera que obtengamos que
cualquiera que llegue a la presidencia de la República sea producto de un proceso realmente legítimo, que le dé autoridad moral frente a los mexicanos para convocar, sumar esfuerzos y poder reconducir al país, desde mi punto de vista, por la ruta de la transición que nos propusimos el año 2000 y que muy equivocadamente abandonó de manera prematura Vicente Fox. Bueno, pues le acabó dando la razón, doctor Durazo. Usted presentó su renuncia a la Secretaría Particular de la Presidencia haciendo señalamientos de la intervención de la entonces primera dama en asuntos de gobierno. Y hace unos días el señor Vicente Fox, en una entrevista transmitida en un canal cerrado de televisión, hablaba de que él cogobernó con su esposa Marta Sagún, lo cual es una gravísima violación a la Constitución, que literalmente señala que el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona. Mira, yo creo, Paco, sí leí la entrevista y me dio la impresión de que lo expresa el presidente Fox con alguna presunción y con cierto orgullo, pero me parece desde todos puntos de vista desacertado. La razón es que más allá de que el poder presidencial es constitucionalmente indivisible, cuando hay dos cabezas al mando, como fue el caso, las instancias inferiores, los subordinados, se confunden, particularmente cuando no hay uniformidad en las instrucciones que las dos cabezas transmiten. Entonces, yo creo que ese fue un gran error. Estoy de acuerdo en que cualquier presidente de la República debe rodearse de tantos cerebros como le sea posible, de tal manera que la riqueza de su visión sea lo más amplia. Usted tiene 30 segundos. Más atinada. Pero eso no significa que todos aquellos de los que se rodea tengan capacidad de decisión, sobre todo a nivel presidencial. Yo creo que Marta pudo haber sido una buena asesora del presidente Fox, pero al final de cuentas el responsable de tomar... Su llamada será desconectada. Oh, qué lástima. Pues ya, mi querido tocayo, pues como dice Alfonso Durazo, de que en este momento México está en el umbral de que la gente no salga a las calles y se repitan escenarios como lo hemos visto en naciones árabes. Entonces yo creo que cabe la reflexión, la sensatez, la cordura para ver que lo que está en juego en el país es... Fíjate que ese es el gran temor es muy importante. Muchos miembros de la clase política y muchos observadores mantenemos desde hace algún tiempo. Es un temor que, por lo visto, ni siquiera se han percatado de él quienes colaboran con el señor Felipe Calderón, y por supuesto él tampoco lo ha hecho, porque se ha dedicado en los últimos días a exacerbar los ánimos, a dividir a los mexicanos, a hacer campaña proselitista en favor de su partido político. Hoy mismo el Instituto Federal Electoral le puso un tajante hasta aquí al señor Felipe Calderón, quien había venido enviando cartas a todos y cada uno de los contribuyentes al erario mexicano, utilizando las direcciones que todos tenemos en el Servicio de Administración Tributaria, para agradecernos que paguemos impuestos y para decirnos que con los impuestos que pagamos se están realizando determinado número de obras en todo el país. Todos sabemos que tal es una mentira y a nadie nos gusta, por supuesto, que pagar impuestos, y creo que sentimos como una bofetada que todavía haya alguien que nos agradezca ese dolor que tenemos que atravesar mes a mes al hacer declaraciones parciales, y durante el mes de abril que hacemos nuestra declaración anual. Aquí en México, a diferencia de lo que sucede con ustedes en Estados Unidos, mes a mes tenemos que entregar parte de nuestros ingresos a la Administración Pública Federal. Y por supuesto, quienes tenemos que tributar también a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. Entonces, es una verdadera pena que el señor Calderón
no se esté dando cuenta de que con este tipo de acciones con las que él cree apoyar a su partido político, en realidad lo que está haciendo es caldear todavía más los ánimos en contra de su gestión, que ha resultado a todas luces fallida, a todas luces decepcionante, que ha provocado la muerte de casi 70,000 mexicanos, que ha desplazado a decenas de miles de familias de sus lugares de origen, que hay en el país ahora mismo decenas de miles, millares de desaparecidos, para no exagerar, son aproximadamente 15,000 los desaparecidos, y que hay una larga hilera de cadáveres que no sabemos por qué fueron asesinados, si en realidad son delincuentes o no lo fueron, por la incapacidad de las autoridades judiciales de dar seguimiento a estos horrendos crímenes descabezados, colgados, todo esto que exacerbó Felipe Calderón en un afán también fallido de legitimarse tras los resultados electorales del 2006. Oye, tocayo, yo creo, ahorita que tú hablas de los crímenes, incluso durante la visita papal, la violencia dejó un saldo superior a 50 muertos. Sí, 50 muertos en en todos 3 los días. estados, excepto en Guanajuato, porque ahí los señores de la delincuencia organizada, pues publicaron mantas, colgaron mantas en diferentes lugares, avisando que iban a dar una tregua por la visita del señor Ratzinger a nuestro país. Así que debemos agradecerles a los delincuentes que haya habido saldo blanco en Guanajuato, no así en otras entidades, por lo cual muchos pediríamos, como ayer se oían esos gritos después de la misa y durante el recorrido del Pontífice Romano a través de la ciudad de León, que se quede el Papa, que se quede, porque así baja la delincuencia, y así vemos hasta Calderón, humildito, ¿eh? Sí, hombre. Oye, parece que ya tenemos de la línea nuevamente a Alfonso Durazo. A ver, continúale, tocayo, por favor. Sí. Yo le quisiera preguntar, doctor Durazo, ¿no hay ahora mismo en el horizonte político algún heredero del pensamiento y de los propósitos que animaron en su momento a Luis Donaldo Colosio? Mira, no lo veo en conjunto. Yo creo que, como mencionaban hace un rato, siguen plenamente vigente el ideario de Luis Donaldo. Creo que lamentablemente ese análisis dramático que hizo en aquellos años se ha empeorado, y creo que esa propuesta de Luis Donaldo al país representa hoy una solución con un sentido integral, con responsabilidad, sin saltos al vacío como lo planteó en aquella ocasión Luis Donaldo. Por supuesto que ha habido intentos en el PRI por retomar su ideario, pero creo yo, lo digo con profunda convicción, más allá de la coyuntura electoral y demás, que se han asumido algunas de sus ideas, no su ideario, con un propósito más propagandístico, mediático, que con auténtica convicción. Creo que el caso más dramático de esto fue el de el candidato Ernesto Zedillo, que se montó en aquel tiempo en la frescura de la imagen de Luis Donaldo, en el dolor que había generado su asesinato entre los mexicanos. Tuvo una campaña sumamente exitosa montado en esa imagen, y luego creo que fue ingrato con su memoria, no con los colaboradores de Luis Donaldo, sino con su memoria. Han venido luego otros intentos de alguna gente cercana a Luis Donaldo, como Francisco Labastida Ochoa, que creo que lo hizo con autenticidad, y ahora veo en Enrique Peña Nieto algunos intentos de acercamiento con su legado, con su ideario. Creo que si lo asumieran a plenitud, el PRI tendría para los mexicanos una propuesta integral para enfrentar la grave crisis que enfrenta México. Sin embargo, creo que ese acercamiento se está dando exclusivamente con propósitos mediáticos. Ojalá y lo retomaran a fondo. Ingeniero Durazo.
aquel discurso de toma de protesta como candidato del señor Ernesto Zedillo, en el cual pronunció el nombre de Luis Donaldo Colosio 32 ocasiones. Y después, ya como presidente de la República, el señor Zedillo se encargó de dar la última paletada sobre la tumba de Luis Donaldo. Pero así es, por eso es que yo tengo todas las reservas respecto a la iniciativa coyuntural de los candidatos del PRI de vincularse con el ideario, con Luis Donaldo, con la memoria de Luis Donaldo a través de su ideario. Ojalá y lo tomaran en serio y no nos repitieran la dosis que ya nos recetó Ernesto Zedillo. Doctor Durazo, ahora, ¿por qué Sí. por qué la motivación para estar ahora en las filas de la izquierda del movimiento de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo estoy efectivamente en el movimiento de Andrés Manuel. No tengo absolutamente ninguna vinculación, ningún compromiso militante con ninguno de los partidos de la izquierda. Y lo digo con respeto. Yo fui militante convencido durante muchos años del PRI, pero también renuncié al PRI con una profunda convicción. Y dentro del PRI y fuera del PRI, y cuando estuve con Vicente Fox, yo sigo buscando lo mismo. Yo creo que después del asesinato de Luis Donaldo, no de su muerte, sino de su asesinato, que significa que el crimen se incorporó ya en el inventario de recursos para dirimir las contiendas presidenciales, el país necesita una transformación de fondo. Y esa transformación, desde mi punto de vista, requiere una serie de requisitos fundamentales. El primero de ellos, necesitamos que llegue a la presidencia de la República un presidente honesto. Uno de los grandes males del país es la corrupción y no podremos ser exitosos en su combate si no llega a la presidencia de la República un presidente que no sea su beneficiario, es decir, un presidente honesto. Y yo creo que Andrés Manuel es una gente honesta. Creo que Andrés Manuel, es más, que es una persona de una honestidad irreprochable, se diga lo que se diga lo que rece el estereotipo mediático que han pretendido construir sobre él. Creo que es una persona que toma sus decisiones pensando en los intereses del país y que, aquí sí, como Luis Donaldo, tiene por razones de origen una sensibilidad social que le permite entender con toda claridad la responsabilidad social que debe cumplir el Estado. Y esas son las razones. Creo que es una gente de una vocación democrática. Y con esos 4 elementos, sin ser perfecto, a mí me parecen imprescindibles y suficientes para que llegue a la presidencia de la República y conduzca al país con acierto. Esa es la razón fundamental por la que yo estoy en su proyecto. Lo hice en algún momento con Vicente Fox, convencido de que al candidato Fox lo animaba un proyecto de transformación democrática del país, se conducía con honestidad y con una vocación social imprescindible para responder a las demandas de los mexicanos. Pero con el tiempo creo que le faltó fortaleza a su convicción y abandonó el camino que nos ofreció, que nos trazó a los mexicanos en su campaña. Doctor en el Durazo, caso de Andrés Manuel, veo que hay un patrón que ha sido congruente, que ha sido consistente, y no tengo yo reservas respecto a que si llega al poder tratará, cuando menos no perderá la voluntad política de cumplirnos a los mexicanos. Doctor Durazo, se acabó nuestro programa, le agradecemos muchísimo su participación. Paco Rodríguez, muy gentil, muy amable, muy buenas noches a los dos. Gracias por la oportunidad a ambos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Nuestra gente mañana de 6 a 7 de la noche. Muchas gracias. 6 a 7 de la noche es martes de educación. Muy gentiles. Buenas noches.
Termina su programa Nuestra Gente, con un sentido agradecimiento por habernos escuchado y lo invitamos a sintonizarnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Les deseamos un sueño reparador y sobre todo mucha tranquilidad. Hasta la próxima.